Muy bien, compañeros. Como les he dicho en otras oportunidades, cuando ustedes van a presentar una tesis o cuando ustedes van a hacer una investigación de tesis, obviamente para ustedes titularse, ustedes deben tener pendiente el encadenamiento que debe existir entre cada uno de los componentes de la tesis. Si no existe encadenamiento, no hay logicidad y ustedes están sujetos a fracasar en el momento de defender lo que quieren plantear, porque una tesis es defender una propuesta ante un jurado experto en la temática que tiene que ser. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un título. Ese título es el cerebro, ese título es el propósito fundamental de la investigación. Por lo siguiente, todo lo que se produzca a continuación tiene que estar conectado totalmente con ese título. Fíjense que en ese título se observan dos variables, que son los problemas. Incidencias operativas. Incidencia, como ustedes saben, algo que tiene que ver con otra cosa. En este caso, las incidencias que pasan en las operaciones de esa institución. Y esas incidencias, la segunda variable, son sus implicaciones legales que puedan tener. Observando eso, hablar de un tema que no esté vinculado con ese título. Miren bien, el título que acabamos de ver es Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Entonces, fíjense cómo los antecedentes, miren cómo empiezan a aparecer antecedentes. Incidencia de la prueba en la etapa judicial del proceso, muchas gracias, del proceso de saneamiento. Y le decía yo, ¿dónde se hace un saneamiento? En mensuras catastrales. Entonces, ese título, esa investigación de antecedentes, está vinculada con la investigación que yo he presentado con el título que voy a desarrollar. Entonces, esos antecedentes, para que tengan calidad científica, tienen que ser presentados respetando los derechos de autor. Y ahí usted puede ver el autor, en el año, la universidad, y entonces hay un grupo de elementos fundamentales que tienen que estar presentes en la descripción. ¿Dónde fue? La universidad que fue, el objetivo que perseguía esa investigación, la población que fue la que se afectó o que participó, el enfoque que se llevó en esa investigación, el método aplicado, cómo se levantaron los datos y las conclusiones. Ahí usted tiene ese contenido general. Entonces, luego que usted abarca dentro del periodo de 5 años atrás, a partir del año suyo, 5 años atrás, no debe pasar de ahí. Entonces, esos son los que conforman los antecedentes, salvo contadas excepciones de investigaciones que no se hayan realizado, que no existan casi. Entonces, inmediatamente usted concluye, al finalizar toda esa búsqueda de todas esas investigaciones, usted tiene una conclusión, usted tiene una idea y usted presenta las conclusiones generales de esas investigaciones que usted llegó a conseguir. ¿Para qué le sirve eso? Para usted conocer el estado del arte. El estado del arte en ciencia es saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuáles herramientas se han usado, qué tipo de figuras se han estudiado, cuáles investigaciones se han, qué enfoques se le han hecho a esas investigaciones, qué instrumentos se han utilizado, y ya usted tiene una idea. Bueno, ese título, ese tema, anda por tal o cual son. Entonces después usted
usted pasa a plantear el problema. Y cuando se plantea el problema, lo que se hace es que se dice todo lo que está vinculado con ese título. Miren, plantear el problema es decir la verdad sobre esa situación. Decir lo que el investigador ve, lo que le preocupa, la situación que hay. No es decir cosas, empezar a elucubrar. No, es lo que ve, la realidad que investiga, lo que lo llevó a plantear y a estructurar ese título. Entonces, luego que usted dice de todo, por más que usted diga, usted tiene que aterrizar. Aterrizar quiere decir todo eso que usted ha dicho, ponerlo de manera práctica, que se pueda leer, ver, materializar. Eso es como cuando un niño va llorando donde su papá, y llorando, ¿y qué fue, mío? Y el papá le pregunta, ¿qué fue? Mi hermano que me dio un cocotazo. Ya, todo ese llanto, todo ese cuadro terminó en una agresión. Con eso el papá puede tomar una decisión. Entonces, todo eso que usted planteó como problema, usted coge el título y lo convierte en una pregunta. Y miren ahí cómo está el título. Léalo, por favor. ¿Cuáles son las incidencias operativas de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Nordeste, San Francisco de Macorís, y sus implicaciones legales en la calidad del servicio? Periodo 2020-2022. Fíjense que esa pregunta general o formulación del problema, miren lo que dice aquí. Miren el título. Léalo, por favor. Léalo. Yo. Sí. Incidencias operativas de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Nordeste de San Francisco de Macorís y sus implicaciones legales en la calidad del servicio. Periodo 2022. ¿Cuál es la diferencia entre el título y la pregunta general? La interrogante. Porque hay que aterrizar. Ahora, eso es lo que usted quiere saber, cuáles son las incidencias. Entonces usted no puede preguntar, ¿y cuáles son las incidencias? No, hay que ir por parte. Un paciente va a decir, yo estoy enfermo, doctor, muy bien, está enfermo. Enfermo es algo grande, ¿verdad? Ahora, ¿le duele un pie? No. ¿Le duele una mano? No. ¿Le duele el estómago? Sí. ¿Le duele el brazo? Sí. Usted ve cómo se está parte por parte sabiendo lo que está malo, por lo que esa persona dice que está enferma. ¿Se me sigue? Entonces, visto eso, esas partes que están enfermas, miren aquí, presentadas como preguntas. Esa pregunta general está presentada de manera sistematizada como preguntas específicas. Estaba enfermo ahorita, pero ahora le duele el dedo, le duele la cabeza, le duele una muela y le duele la oreja derecha. Y ahí habrá tantas preguntas como estén vinculadas con el problema. Porque no puede haber una pregunta que salga de donde quiera. La pregunta tiene que nacer de lo que se planteó en el problema. Fíjense la conectividad ahí. Entonces, pero en ciencia no se puede quedar ahí. En ciencia hay que convertir esas preguntas en objetivos para poder llevarnos a la práctica ciencia. Entonces, fíjense la conexión. Esas mismas preguntas ahora se convierten en objetivos. Cada una de esas preguntas se le cambia la parte de interrogante por un verbo en infinitivo conforme a lo que se está investigando. Quiere decir que si la pregunta es de una simple inspección, no puede contener un verbo de profundidad como analizar, como evaluar, porque un verbo de profundidad como analizar implica todavía desmoronar más profundamente una cuestión. En cambio, identificar es simple. Identificar la puerta de salida. Para identificar la puerta de salida no hay que buscar algo ahí, solamente hay que empezar a mirar
Y mira, ¿vieron qué pasa? Entonces así se convierten esas preguntas. Pero ¿qué pasa? Que esas mismas preguntas son las que van al cuestionario. Porque de algún sitio usted tiene que sacar una cosa que se llama instrumento o cuestionario. Y esas preguntas y esos objetivos usted lo presenta en una cosa que se llama cuadro de variables. Mírenlo aquí. Y en cada aspecto del cuadro de variables usted pone la pregunta que la hicimos ahorita, el objetivo y la variable. Por ejemplo, ¿qué persigue la pregunta 9? Determinar, dice el objetivo 9, tipo de formación. Esa es la variable. Tipo de formación, vamos a ver en el cuadro de variables. En el cuadro 9. En el cuadro de variables número 9. Hacia la 6. Para que ustedes se den cuenta de lo que es la conexión. Vamos a ver. Tipo de formación. Mírenlo ahí. Entonces aquí definir qué es lo que quiere el tipo de formación. Tiene el otro indicador. ¿Qué son los indicadores? Son los elementos que permiten medir la variable. ¿Y cuál elemento permite medir el tipo de formación? La formación es educación básica, la formación es educación técnica, la formación es que bachiller o técnico superior o el licenciado universitario. Entonces esos mismos elementos se arrastran y se llevan al instrumento. Fíjense bien la conexión. Entonces, si nosotros salimos de ahí y nos vamos al capítulo 4 de la tesis, nosotros vamos a ver que presentamos, dice aquí, presentación y análisis de los resultados. ¿De dónde nosotros sacamos esos resultados? Del cuestionario. Miren el cuestionario aquí, llevado a tablas, porque hay que presentarlo en tablas y en gráficos. Miren la pregunta. Pregunta número 1, léala por favor. ¿Qué frecuencia se otorgan las designaciones catastrales en las parcelas y unidades de condominio que son sometidas? Miren la variable, frecuencia de otorgamiento. Miren aquí las opciones que tenía el cuadro de variables, una vez por semana, etc. Entonces, sabiamente, como en esa investigación participan 4 sujetos informantes que son mensuras catastrales, los expedientes de mensura, los agrimensores y los abogados, nosotros lo fusionamos todos en un solo cuadro. Y ahí está. Mírenlo ahí como aparecen los resultados de cada uno. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo llegan esos resultados ahí? Llegan a propósito de lo que yo les enseñé la otra semana, de lo que es la tabulación. ¿Se acuerdan de la tabulación? Sí. Que consiste en tomar un cuestionario y entre la pregunta 1, 2, 3, 4. El cuestionario número 1, la pregunta 1, tiene una, B, C, D opciones. El cuestionario 1, fueron 50 ejemplos, 100 o 500. Esa la respondió 1. Y esa la respondió 1. Imagino que son 5, nada más. 4. Ahí hay 4 cuestionarios, 4 respuestas. Otro, se lo subieron. Otro, y otro, y otro. Pregunto yo, ¿cuántos cuestionarios se han llenado? ¿Se han pasado ahí? 1. 4. Ahí hay 4, 5, 6, 7 cuestionarios. Fueron 50, 4. Y ahora, ¿cuántos cuestionarios han respondido a la pregunta 1? 5, 6, 7 y 8 cuestionarios van. Solamente respondiendo la pregunta 1. Esos datos acopados se llaman como tabulación. Muy bien. Entonces,
tabulación, entonces se lee y se explica al final. ¿Me están siguiendo? Sí. Muy bien. Entonces, una vez usted tiene todos esos resultados, ya usted está, y eso se hace por cada pregunta, una tabla para cada caso. Entonces usted está listo para irse a encadenar todas esas preguntas con el capítulo 5 que se llama las conclusiones. Mire cómo dice aquí: análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Análisis de los resultados. ¿Cómo se analizan los resultados? Objetivo por objetivo. Que cada objetivo significa ¿qué? Una de las preguntas. ¿Qué es lo que le doy a usted? El pie, y a usted la oreja, y a usted la cabeza, y a usted el dedo gordo del pie derecho. Esas son las preguntas. Esos son los objetivos. Porque en ciencia se responden objetivos. Esto es como quien dice: ¿cuál es el objetivo suyo aquí hoy? ¿Vieron? No, ¿qué es lo que usted quiere aquí hoy? No, eso es lo que se sabe. Ahora, como estamos hablando de ciencia, yo les digo: ¿cuál es su objetivo aquí hoy? ¿Vieron que no es lo mismo? ¿Qué usted persigue aquí hoy? Como que está fuerte. Pero cuando yo le digo: ¿cuál es su objetivo aquí hoy? Usted se explaya. Entonces, como nosotros cogimos y hicimos un cuestionario y nosotros investigamos por todas partes, le preguntamos a 50 personas, miren los resultados ahí, y aquí dice, miren los resultados. Léaselo por favor. Los resultados del objetivo 1. Que esos resultados yo los busco en el capítulo 4. ¿Estamos claros? Lo que yo escribí en el 4, yo lo tomo para interpretarlo. Leo aquí, diga. ¿Quién? Dando respuesta a este objetivo, los funcionarios de la regional Mesuras Catastrales del Departamento Noroeste de San Francisco de Macorís dijeron que la frecuencia es cada 3 semanas, lo que resultó coincidir con el 100% de los 150 expedientes trabajados por la institución en el periodo estudiado. Al ser objetivos, los antimensores respondieron que cada 2 semanas, en tanto que los 32 abogados consiguió con lo que dijeron los funcionarios de la regional de mensuras catastrales y lo que se encontró en los expedientes. Es decir, que cada 3 semanas captaron mejor uno. En conclusión, según los actores del proceso, la frecuencia con la regional de mensuras catastrales del Departamento del Noroeste con todas las designaciones catastrales de las parcelas y unidades del condominio que fueron sometidas en el periodo 2020-2022 cada 2 a 3 semanas. Como ustedes pueden ver ahí, después que se hizo preguntas, etcétera, se llegó a una conclusión respecto de esa pregunta. ¿Cuál fue? Cada tiempo que designan, no, ahí dice, cada 2 o 3 semanas se designa ahí lo que se estaba investigando. ¿Qué se estaba investigando ahí? La frecuencia con que mensura, etcétera. Ya. Entonces dice ahí en la conclusión que llegaron. Pero miren todo lo que tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque es un trabajo de ciencia, no es un trabajo de boca, de oído. No, es una ciencia que se ha comprobado. Entonces así usted desarrolla todo. Y entonces usted al final, cuando concluye con el último objetivo, ya usted está preparado para responder el objetivo general. Miren cómo dice aquí. Vamos. Conclusión. Y ahí te lee, fíjese la conclusión, todo lo que abarca, como usted está hablando de una sustancia, ¿verdad? Y ahí te enlaza. Y como ya usted se dio cuenta a dónde usted llegó al hacer cada uno de esas abstracciones, de cada una de esas respuestas de todos los sujetos informantes, usted puede dar una recomendación. Usted no puede recomendar sobre la base de
de lo que no halló. Si aquí hace calor, va a recomendar que compremos galletitas. Si aquí hace calor, la recomendación es comprar aires o abanico o abrir más hueco o ventana. No podemos recomendar una cosa de que a los jueces que sean pacíficos y que sean suaves, pero eso no es parte de la investigación. A los funcionarios, los resultados son los que guían la recomendación. Si usted anda comprando una miga de pan y usted donde quiera que va, lo que se encuentra es con una masa de pan, entonces usted puede recomendar que se fabrique miga de pan, porque no hay masa de pan. Bueno, es así. Usted ve, entonces uno va viendo las cosas que están malas, existe la ley y hay delincuentes. Todos los días hay muchísima gente que la policía lo tiene que accionar y otros lo matan, que se van a ti. Pero la ley dice que eso, todo aquel que mata a otro se hace dedo de homicidio. Todo el que roba se hace dedo de él, etc. Y la gente lo hace. Entonces así mismo hay tesis que hay que tener cuidado. Adelante. Con relación al desencadenamiento de esta asignatura, ¿no sería mejor, por ejemplo, a futuro, por ejemplo, si un día yo soy maestra de metodología de investigación o técnica, bueno, en el caso hipotético, ¿no sería mejor, por ejemplo, en una clase, varios estudiantes para descubrir de la asignatura proponen un tema de tesis, en ese caso, ese tema de tesis se pone en una toma, y como que el que salga es el que se va a investigar en general, y sería como, a mi pensar, de mayor provecho investigar un solo tema y cada semana el estudiante haga, por ejemplo, la cuestionante y desarrolle un objetivo específico, por ejemplo, de una población que sea seleccionada. Claro, eso. Sería de mucho más provecho, porque, por ejemplo, usted explica las cosas muy bien, pero como gracias a Dios que usted está haciendo el video, porque a veces uno sale de aquí muy emocionado